Bueno, pues nos hemos propuesto con la ayuda del Señor estudiar este año acerca de la familia. Hemos visto varios temas, pero nos hemos estacionado en Efesios capítulo 5 y versículo 6, donde hemos aprendido que todos debemos de someternos los unos a los otros. Básicamente, todos debemos de ayudarnos. También aprendimos que la esposa debe de apoyar el liderazgo de su marido en el hogar. Y Dios lo ha puesto a él al frente. No quiere decir que sea mayor o menor, simplemente es el que va a darle cuentas al Señor. También aprendimos que el esposo debe de liderar, proveer y proteger a su familia con que un elemento esencial, primordial que el varón debe de tener en su liderazgo es, ¿ya se les olvidó? ¿Manden? No, les voy a decir una palabra que empieza con A y termina con mor, ¿ya ven que sí se acordaban? Amor, esa es la característica del liderazgo de los varones, y la hermana Rosaura fue la única que se acordó. Así es de que ya tenemos 2 premios en este día. Amor, así es como debemos de liderar, así como Cristo amó a la iglesia. También estudiamos la semana pasada que la familia cristiana tiene hijos y padres obedientes, obedecemos a Dios. Y estuvimos estudiando acerca de los hijos, la obediencia. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Y también aprendimos de cómo hicimos un pequeño bosquejo, está ahí en la pantalla, cómo hemos dividido este texto y también está a la vuelta de sus hojas. Y lo que vamos a ver el día de hoy es que los hijos deben de obedecer a sus padres como si obedecieran a Dios. Por favor, ve conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 1, y ahí vamos a ver eso. Por cierto, tenemos visitantes. Gracias por acompañarnos, a los que nos acompañan por primera, segunda, tercera, cuarta y quinta vez. Gracias por estar aquí con nosotros. Y a los que ya tienen algunos mesecitos y años con nosotros, también sean ustedes bienvenidos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedecer, y esta siguiente parte es muy importante, en el Señor. Debemos de enseñarle a nuestros hijos que deben de obedecer como si estuvieran obedeciendo a Dios. Los hijos temerosos de Dios deben de ver más allá de sus padres terrenales. Detrás de sus padres terrenales está Dios dándoles la orden a sus padres, y ellos deben de dirigir a sus niños. Esto es algo muy importante, hermanos. Debemos de enseñarle a nuestros hijos a ver más allá, porque nuestros hijos deben de entender que nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. Que ellos quiten su mirada de nosotros y que la pongan en el Señor. Lo más fácil sería dejarlos hacer lo que quisieran, pero tenemos una responsabilidad ante Dios. Lo más fácil sería darles la tablet y que ahí se entretengan todo el día, pero tenemos una responsabilidad ante Dios. Tenemos que instruirlos. Los padres simplemente son administradores y mayordomos que le reportan directamente a nada menos y nada más que a Dios. Y eso lo tienen que entender ellos. Si nosotros les ayudamos a ver más allá de sus ojos, a ver a Dios, eso va a ayudar mucho en su obediencia. Si los hijos recuerdan este versículo, les va a ayudar a obedecer cuando ellos no comprendan la orden. Llegarán a pensar, Señor, no estoy de acuerdo con esto que me está pidiendo mi papá o mi mamá, pero yo sé que detrás está usted y voy a obedecer. Apelamos a una autoridad mayor. Es como cuando mi supervisor llega en el trabajo y me dice, ¿sabes qué, Juan? Necesitamos eso y lo necesitamos ahora. Yo no lo veo a él.
yo sé que arriba de él hay un corporativo que le está poniendo presión y le tiene que dar cuentas. Lo mismo con nosotros. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque lo digo yo. Muy mal. Porque entonces empieza a haber fricciones entre el hijo y los padres. ¿Sabes qué, mi hijo? Lo tienes que hacer porque Dios me va a pedir cuentas. Mira lo que dice Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Obedecer de esta manera es de agrado para Dios y va a ser de bendición para ellos. Miren lo que dice Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en... Eso sí lo dijeron todos, ¿verdad? En todo. Obedecer a los padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Debemos de enseñarles que atrás de los padres está Dios. Si los padres quieren agradar a Dios, la autoridad de Dios siempre está por encima de la autoridad del hombre. Y obviamente, si los padres le piden hacer algo pecaminoso al hijo, ellos tienen todo el derecho de decir, no, eso está mal, yo no voy a pecar. Mire lo que dice Hechos 5:29. Obviamente, como dice, obedecer a vuestros padres en el Señor, todo lo pecaminoso queda afuera. Si usted le llega a pedir algo pecaminoso a su hijo, él tiene todo el derecho a decir, no, no lo voy a hacer. Va en contra de lo que Dios ha establecido. Dice Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como obedecen en el Señor, todo lo pecaminoso queda afuera. Pero la realidad es que los padres cristianos obviamente no le van a pedir hacer algo pecaminoso a los hijos, o no deberían de. Por lo general, los hijos deben de entender que nadie los va a amar como los padres. Ellos deben de entender que detrás de esas reglas, de estos estatutos, hay una etiqueta que dice, porque te amo, hijo, porque amo a Dios y porque te amo a ti. Y de hecho los hijos lo saben, porque si algo llega a suceder, ¿a quiénes acuden primero? A los padres, a los padres. Pase lo que pase, saben ellos que pueden contar con sus papás. Saben que el amor que los padres les tienen a ellos va a estar ahí siempre. Entonces son dos elementos importantes. Les enseñamos que esa orden viene de parte de Dios y esa orden viene con una etiqueta que dice, porque te amo, porque es por tu bien. No hagamos lo que nos enseñaron antes. ¿Pero por qué? Porque soy tu padre. Y hay de ti que no lo hagas. No, eso no ayuda, al contrario, genera fricciones. Lo hacemos porque viene de la palabra de Dios y porque te amo, mi hijo. Los mandamientos de los padres cristianos deben de ir llenos de sabiduría divina. Ve conmigo, por favor, a Proverbios, capítulo 6, versículo del 20 al 23. Que estamos viendo que los hijos obedecen a los padres en el Señor. ¿Qué significa en el Señor esto? Que no van a obedecer en algo pecaminoso, que deben de ver a Dios más allá de sus padres y que deben de comprender que sus padres quieren lo mejor para ellos. Muchas veces cometemos el error de no transmitir esto a nuestros hijos y por eso no comprenden nuestras reglas, las órdenes, lo que les pedimos. Miren cómo comienza el proverbista con una exhortación. Dice Proverbios 6:20 lo siguiente: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Ahora va a describir los beneficios de obedecer a los padres, pero se fijan
el tono del amor, la desesperación para que los hijos comprendan esto? Versículo 22, mira, mi hijo, te guiarán cuando andes, es decir, van a dar dirección a tu vida. Cuando duermas te guardarán, es decir, mi hijo, te van a dar protección. Hablarán contigo cuando despiertes, es decir, te van a proveer compañía. Versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de la vida, las reprensiones que te instruyen. Su instrucción muestra cómo debemos de vivir. El hijo debe de entender que los padres lo que buscan es su bienestar, lo que buscan es que ellos sean bendecidos por Dios, no simplemente que se haga nuestra voluntad. Debemos de transmitirles esto. En el Señor significa que deben de obedecer como si estuvieran obedeciendo a Dios, porque los padres son representantes de Dios en esta tierra. Por esa razón los padres deben de enseñarles que Dios es, cómo es Dios, que Dios es el que está pidiendo estas órdenes. Ahora, si los hijos no saben cómo es Dios, no saben quién es Dios, no van a entender las órdenes. Debemos de instruirlos en los caminos de Dios, debemos de enseñarles quién es Dios. Miren lo que dice Deuteronomio. Capítulo 6, versículos 6 y 7. Es que mi hijo, Dios me pide que sea así, pero si el hijo no sabe quién es Dios, si el hijo no entiende los atributos de Dios, no va a obedecer. Por eso es muy importante en el Señor es enseñarles quién es Dios. Dice Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El Padre atesora esas palabras en su corazón. Pero ¿qué hace después? Versículo 7. ¿Y las qué? Repetirás. ¿A quiénes? Tú no puedes dar algo que no tienes. ¿Cómo le vas a enseñar a tu hijo de Dios y que obedezca en el Señor si tú no tienes ese conocimiento, esa relación con Dios? No lo va a entender. Y no solo eso, aquí dice, las repetirás. Y es que los chiquillos cabezones no entienden a la primera. Fueran como nosotros, rápido, comprenderían, pero pues no entienden. Hay que repetírsela a los hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te... Aquí tenemos a unos padres instruyendo a sus hijos en la palabra del Señor, repitiéndoles una y otra vez lo que el Señor dice. Ahora vean más adelante algo interesante, versículo 20, lo que dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, papá, mamá, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová, nuestro Dios, os mandó? ¿Se fijan? Al inicio de Deuteronomio 6, el padre instruye al niño. Ahora el niño comprende, entiende que hay un Dios. Y ahora ya tiene interés en la palabra de Dios y empieza a preguntar. Aquí los hijos ya piden instrucción. Versículo 24. Él dice, versículo 24, para no leerlo todo, la respuesta de los padres. Nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien, mi hijo, todos los días, para que nos conserve la vida, Dios, hasta como lo ha hecho el día de hoy. ¿Se fijan la plática, la interacción entre padre e hijo? No es un simple porque yo lo digo, porque soy tu padre. No, es una interacción espiritual que va más allá. Aquí tenemos a los padres instruyendo en el Señor. Los llevamos a una autoridad mayor que es Dios. Dice Efesios 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Ya vimos lo que es en el Señor. Ahora vamos a ver qué dicen a vuestros padres. Y la orden que el Señor está dando aquí incluye al padre y a la madre. Muchas veces la mamá comete el error de, vas a ver cuando llegue tu papá, y vas a ver, y llega el general a la casa y
pone orden, no debe de ser así. La autoridad también la tiene la mamá. El pobre hombre llega cansado del trabajo, abnegado, sudado, apestoso. Lo que necesita es un buen baño, un buen bistec, unos frijolitos y una salsa machacada para agarrar energía. Y entonces sí, hermano. Un hermano espiritual está de acuerdo conmigo. Y entonces sí, hermanas, denle esos chiquillos latosos al papá. Okay. Pero la autoridad también la tiene la mamá. Muchas veces también en nuestra cultura dibujamos al papá como la autoridad, pero no, la Biblia estamos aprendiendo que la madre también tiene la autoridad y es un trabajo en equipo. Por eso dice a vuestros padres y la palabra incluye a los dos. Como en los casos anteriores, no hay ninguna restricción, no hay ninguna cláusula, no hay ninguna excepción. Esto es importante porque quiere decir que no hay que obedecer a los padres solo si son creyentes o solo si son maduros espiritualmente. No, aquí dice que los hijos deben de obedecer. Deben de obedecer sin importar quiénes sean, a qué se dediquen o cuál sea su cultura. Los hijos deben de obedecer. Solo pueden negarse a obedecer cuando es algo pecaminoso o cuando está en peligro su santidad. Ahí pueden decir, no, lo siento, pero no puedo obedecerte. Y como en los casos anteriores, Dios busca proteger a los hijos. Debemos de enseñarles que es para su protección. Primero, hemos estudiado que en el capítulo 5 Dios pone en orden a la familia, el rol del padre, el rol de la madre, y ahora se dirige a los hijos y ya están en un ambiente de protección, un ambiente que debe de ser algo seguro para ellos. Y es que en diversas culturas de aquella época no se cuidaba a los niños. Por ejemplo, en la cultura romana, el padre romano era el dueño de la familia y podía hacer con los miembros de la familia lo que él quisiera. También podía sentenciarlos a muerte si él consideraba que era adecuado y no había protección para ellos. El Señor está poniendo todo esto en orden. Había una costumbre allá en Roma que al nacer se ponía a los hijos a los pies del padre. Y si el padre se agachaba a recoger al hijo, el hijo vivía. Y si no lo recogía, el hijo podían hacer lo que quisieran con él. También eran muy crueles los romanos con aquellos hijos que nacían y se consideraban vulnerables, débiles. Los consejos de Pablo a los padres y a los hijos eran para poner orden en este contexto cultural, porque era un desastre. El cristianismo fue lo que vino a darles nuevamente valor a las mujeres, protección y lo mismo con los niños. Todo esto deben de entenderlo nuestros hijos. No es un porque lo digo yo, porque soy tu padre y te callas. Es un porque lo dice el Señor, mi hijo. Y es bueno para ti, es bueno para mí. Yo le tengo que dar cuentas al Señor. ¿Qué debo de hacer si deseo contribuir a la armonía de mi hogar? Debo de promover la obediencia porque a última instancia a quien estamos obedeciendo es a Dios. Si se fijan, es una manera de pensar diferente a como nos lo han enseñado, a como nos lo han instruido. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Ahí les va la primera. ¿En qué áreas de mi vida debo de trabajar para obedecer porque sé que es lo que agrada a Dios? ¿En qué áreas de mi vida debo de obedecer porque sé que es lo que agrada a Dios? Seguramente hay áreas en tu vida que no quieres dárselas a Dios, pero debemos de obedecer en el Señor, a nuestro Padre Celestial. Siguiente pregunta, ¿están listos? Amén. 3 hermanas están listas y las otras. ¿En qué áreas debo instruir a mis hijos porque veo que no obedecen en el Señor? Ustedes como padres deben de pasar tiempo con sus hijos, deben de descubrir qué hay en ese corazón, como predicó el pastor Chance.
El Señor nos pone en ciertas circunstancias y ahí sale lo que realmente está en el corazón. Hagan lo mismo con sus hijos. Pónganles escenarios donde salga lo que está en su corazón. Esas galletas preferidas, pónganselas en medio de la sala. Esas que no se resiste y díganle, no vas a comer ninguna hasta que termines de hacer tu cuarto. Y ahí va a salir lo que está en el corazón de su hijo. Y pueden trabajar. ¿No es eso lo que hacía el Señor? ¿Dónde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal? En medio lo puso el Señor. ¿Por qué? Lo que estamos estudiando esta mañana. Porque está probando nuestro corazón lo que realmente hay en él. Entonces debemos de enseñarle a nuestros hijos a obedecer en el Señor, lo que significa eso. Pero también debemos de enseñarles que deben de obedecer a vuestros padres porque esto es justo. Esto es justo. Ellos deben de entender que es justo obedecer. Mira lo que dice Efesios nuevamente 6:1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque es justo. Y esto es hermoso porque Pablo se toma el tiempo de explicarle a los hijos por qué deben de obedecer. Pablo termina esta oración con esta explicación. Es decir, la actitud correcta, adecuada y justa es que los hijos obedezcan. Aquí el Señor está hablando de justicia. La obediencia es el estándar de justicia que Dios ha establecido para los hijos. Por lo tanto, si los hijos no obedecen, ¿qué están siendo ellos? Injustos. Injustos. Una de las cosas que más castiga a Dios en la Biblia es la injusticia. Ve conmigo, por favor, a Proverbios. Proverbios, capítulo 11, versículo 1. Proverbios 11:1. Mira lo que dice. El peso falso o injusto, ¿qué es? Abominación. Y es un lenguaje bien fuerte. Abominación. Tú desobedeces a tus padres, eres injusto y eso es abominación delante de Dios. Esto es algo serio. No es un juego y el mundo juega con esto horriblemente. Romanos 1:18. Miren lo que dice Romanos 1:18. ¿Ya están ahí en Romanos? ¿Ya? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y la ira de Dios. Injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Primera de Corintios 6:9. ¿Mande? Es que tengo como 35 hojas que abarcar el día de hoy, pues tengo que darle velocidad. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los que injustos no heredarán el reino de Dios? Si los hijos desobedecen, eso es injusticia y eso es algo serio delante de Dios. El hijo que no obedece, porque es lo justo, se está metiendo directamente con Dios. Esto es algo serio delante de Dios. No es un juego. La obediencia es el medio que Dios ha diseñado para que los hijos muestren agradecimiento a los padres porque es justo. Es una manera de corresponder ese amor, ese cuidado, esa provisión que han recibido por tantos años. Es una correspondencia. Esos hijos no hubieran sobrevivido sin la intervención de los padres. La gran mayoría de los seres pueden sobrevivir sin la intervención de los padres. Vean los animalitos. Los animales nacen con instintos que les ayudan a sobrevivir.
De hecho, hay animales que nacen y ya saben que la madre les va a querer hacer daño y huyen, porque ya vienen con esos instintos. El ser humano no. Esos hijos no hubieran sobrevivido solos. El hombre está limitado de parte de Dios en una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque a fuerzas deben de depender de los padres. Les guste o no a los hijos, o nos guste o no, debimos de depender de los padres. Así lo hizo Dios. Pero muchas veces no nos detenemos a pensar en esto. Esta es la misma manera en la cual el Señor Jesucristo quiere que le demostremos que lo amamos. Los hijos demuestran que aman a sus padres obedeciendo. Eso es justo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. No me traigas flores, dice el 10 de mayo, el Día del Padre. Pórtate bien. Mira, mijo, este 10 de mayo no me traigas nada, pero el resto del año obedéceme. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ahí tienen un versículo para enseñarlo en casa. ¿Ah, sí quieren flores? Bueno. Sorry, mamás, sí quieren flores. Bueno, tráigales flores también. Tráigales flores. ¿Se lo merecen? Sí. Claro que sí. Tráigales flores también. Uy, la hermana Lucy le encantan las flores, ya también me echó ojos. No, sí. Compren flores, Compren flores. La obediencia es una bocina a volumen que grita y comunica el amor. Debemos de enseñar a nuestros hijos, instruirlos. Es justo que tú obedezcas a tus padres. El pasaje paralelo es Colosenses 3:20, que ya leímos. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y es justo, esos padres que ya se sacrificaron, que ya se quitaron el alimento de la boca para dárselo a ellos, que ya renunciaron a su sueño por cuidarlos durante la noche, es justo que correspondan ese amor, ese cuidado con la obediencia. Es cuestión de justicia, dice el Señor. Así es como el Señor quiere que demuestren su amor. Así es como quiere que nosotros demostremos nuestro amor. El mundo nunca va a comprender esta forma justa que Dios ha establecido para corresponder el amor. Por eso te va a impulsar a independizarte lo más pronto posible de tus padres y abandonarlos en su vejez, que ahí se las arreglen ellos. Y en lugar de darle, los hijos buscan y le quitan a los papás. ¿Cómo es posible eso en su vejez? Es cuando más deberíamos de darles en lugar de quitarles. ¿Y por qué son así los hijos? Porque no se les enseñó, no se les instruyó a obedecer a los padres en el Señor. Todo esto estropea el plan divino en el hogar. Por eso el diablo está detrás de toda esta rebelión. Déjenme darles un ejemplo. Solo por darles un ejemplo de tantos que hay ahí. En mayo del 2023 hubo una noticia que causó un revuelo en TikTok. Esos hermanos tiktokeros seguramente escucharon de esta noticia. Yo ni tengo TikTok, pero leo las noticias. La influencer estadounidense Cass demandó a sus padres por motivos insólitos. En un video, ella comenta lo siguiente en TikTok. Yo denuncié a mis padres por traerme a esta vida sin mi permiso. Pero quiero aclarar un par de cosas. Mis padres, a quienes yo demandé, contribuyeron a concebirme. Y mi madre me crió, me dio a luz, por eso la demandé. Porque yo no pedí estar aquí. Yo no estaba al tanto de que iba a tener que crecer y tener que buscar un trabajo para sostenerme. Eso yo no lo autoricé.
Este es el tipo de personas que están influenciando en la sociedad y a nuestros hijos. Por eso se les llama influencers. Influencers solo son un instrumento de Satanás para alterar el diseño divino en el hogar. Esta muchacha lo que necesita son unas buenas nalgadas. La Biblia es clara, hay que obedecer a los padres porque esto es, y esta influencer le va a dar cuentas a Dios por esa injusticia que está haciendo. Y no está vacilando, hermanos, búsquenlo en el internet, es algo real. ¿Qué debo de hacer si deseo disfrutar de un ambiente familiar que le dé gloria a Dios? Debo de promover la obediencia porque eso es justo ante Dios y de beneficio para mis hijos. Al final de cuentas es de beneficio para ellos. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Quién tiene TikTok de aquí? A ver. ¿Cómo reacciono cuando se me pide hacer algo que es correcto ante Dios, pero no me agrada hacerlo? ¿Cómo reacciono cuando se me pide hacer algo que sé que es correcto delante de Dios, pero no me agrada hacerlo? ¿Cómo? Aquí ya vemos que puedes tú ser injusto. Si Dios evaluara ahorita mismo mi conducta con mis padres, ¿la encontraría justa o injusta? Y esto no nada más es para los pequeñitos, también para los grandecitos como ustedes saben que dice la Biblia. ¿Cómo evaluaría nuestra conducta el Señor? ¿Injusticia o justicia? Dice John MacArthur, la calificación para poder recibir una bendición verdadera en la paternidad o maternidad radica en criar hijos que amen al Señor y sigan sus caminos. Es el hijo justo y piadoso quien trae bendición y felicidad a sus padres. Ahí lo tienen en su hojita. Debemos de trabajar, hermanos. Debemos de trabajar. Esto no se da de la noche a la mañana. Efesios capítulo 6, versículo 2. Los hijos deben no nada más de obedecer, deben de honrar. ¿Honrar lleva una R o dos? Honrar lleva una R. Los hijos deben de honrar. Ahora se les pide a los hijos no solo que obedezcan, sino que también honren a sus papás. La obediencia tiene que ver con realizar la acción y el honrar tiene que ver con la actitud de cómo se realiza esa acción. A diferencia de la obediencia, debemos de honrar a nuestros padres toda la vida. Ya aprendimos que en la obediencia cambian dependiendo si estamos en casa, no estamos en casa, si estamos casados, solteros, eso va a cambiar. Pero la honra debe de ser toda la vida. Este mandamiento no es algo nuevo. Pablo está haciendo referencia al quinto mandamiento de la ley de Moisés que dice, ¿cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Curiosamente, los primeros 4 mandamientos se relacionan con Dios. Y a partir del quinto al 10º es nuestra relación con los demás. Pero ¿se fijaron con cuál empieza? Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16. Este es el único mandamiento relacionado directamente con la familia. Así de importante es. Cada mandamiento se castigaba con la pena de muerte, con excepción del 10º, que es... ¿Cuál es el 10º mandamiento? No codiciarás, exactamente. No codiciarás. Ese es el único que no se castigaba con la pena de muerte, pero todos los demás se castigaban con la pena de muerte, incluyendo el de honra a tu padre y a tu madre. Desafortunadamente los hijos de Israel no escucharon esta advertencia de parte de Dios. Y esta es una de las razones por las cuales fueron a cautividad. No dejaron descansar la tierra y deshonraron a sus padres.
Miren lo que dice Ezequiel 22:7. Los padres descuidaron la ley de Dios y no la instruyeron en sus hijos como lo habían hecho al inicio. Y miren las consecuencias. Ezequiel 22:7. Al padre y a la madre, ¿qué hicieron? Despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Estos hijos se volvieron insensibles. Si no fueron sensibles con los padres, menos con los extranjeros, menos con el huérfano y la viuda. Miren el versículo 15 de ese mismo capítulo lo que dice. ¿Cuál es el castigo? Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. El deshonrar a los padres tiene consecuencias terribles. Por eso debemos de educar a nuestros hijos. No es un juego. Tenemos que dedicarles tiempo. Y muchas veces los mandamos para que alguien más los instruya. No creo que esas personas les vayan a enseñar esto que estamos estudiando aquí. Mucho menos de la forma como ustedes se lo enseñarían. Ahora estamos hablando de honrar, pero ¿qué es honrar? ¿Qué significa honrar? Honrar a los padres es mucho más que solo obedecer, como vimos. El obedecer es la acción externa, pero esto tiene que ver con la actitud, incluye amor, reverencia, respeto. Es estar ahí para ellos si requieren nuestra ayuda. Es traerles honor en la forma en que vivimos. Que ellos se sientan, no sé si puedo usar la palabra orgullo. No me gusta usar la palabra orgullo, pero que se sientan satisfechos con el hijo que tienen porque está obedeciendo a Dios. Pero qué triste cuando traen deshonra. Es algo terrible. Algunos ejemplos prácticos de lo que es honrar es hablarles con respeto, dedicarles tiempo de calidad, reconocer su experiencia, reconocer el trabajo que han hecho por nosotros. Eso es honrar, no simplemente hacer las cosas. Yo puedo llegar y dar el dinero de la despensa en mi casa y aventarlo en la mesa, o puedo llegar y dárselo con amor a mi esposa en la mano. Estoy proveyendo, pero de maneras muy diferentes. El honrar tiene que ver con la actitud, el reconocimiento. El Señor Jesús nos da un ejemplo claro de cómo debemos nosotros de honrar a los padres. Ve conmigo a Mateo 15, por favor. Los hijos deben de saber lo que es honrar, no simplemente hacer. Deben de hacer las cosas de corazón, porque quieren corresponder ese amor a sus padres, todo eso que han invertido en ellos. Aquí tenemos un pasaje donde algunos fariseos quisieron reconvenir al Señor porque sus discípulos comían sin lavarse las manos. Estos eran mexicanos también, ¿verdad? No se lavaban las manos por comer, y estos fariseos que eran bien pulcros se enojaron. Pero miren lo que dice el Señor Jesucristo. Es interesante cómo Él hace la conexión de estos temas. Versículo 3. Respondiendo, Él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ellos acusaban al Señor, pero ellos tenían una deuda mayor, y es a donde los lleva el Señor Jesucristo. Miren la deuda que ellos tenían, mucho mayor que sus tradiciones. Versículo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Su falta era quebrantar el quinto mandamiento, que era castigado con la pena de muerte. Versículo 5. Pero ustedes dicen:
Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Ellos no querían ayudar a sus padres económicamente en sus necesidades y ponían como pretexto que iban a dar su ofrenda a Dios. ¿Cómo veía esto el Señor, el dejar a sus padres desamparados? ¿Cómo lo veía el Señor? Versículo 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Es decir, esto es deshonra. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Sus padres iban en primer lugar. Tenían que ayudarles a ellos. Tenían que ver por ellos. Es más importante estar al pendiente de los padres que la tradición de lavarse las manos. Debemos de enseñar a nuestros hijos qué es honrar. Si queremos que Dios los bendiga y si queremos que el día de mañana, cuando estemos ya grandes, sin las mismas fuerzas, ellos vean por nosotros en una manera que glorifique a Dios. Es importante enseñarle a nuestros hijos este mandamiento de honrar, no simplemente hacer. Deben de pensar estos hijos que si no cumplen esta ley, van a tener una cuenta grande con Dios. Y no solo ellos van a sufrir, nosotros vamos a sufrir con ellos, y todo por no haberlos instruido en los caminos del Señor. Además, esta ley tiene una gran promesa. Regresemos a Efesios 6:3. Miren lo que dice. Efesios 6:3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto debería de motivar a los hijos en gran manera, porque les va a ir bien. Al instruir a estos hijos, estamos invirtiendo en su futuro y en nuestro futuro. Mira lo que dice Deuteronomio 4:40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Pero invertimos en otras cosas y el día de mañana el dolor es grande. Pero como aprendimos también, nunca es tarde. Debemos de instruir a nuestros hijos, porque ahí hay una promesa grande. Ahora, es muy triste que los hijos limiten la fuente de sus bendiciones. Todo lo que tienen que hacer es obedecer, honrar a sus padres, y la bendición va a fluir a sus vidas. Pero se van tras pozos sin agua, nubes sin lluvia. Ellos todo lo que tienen que hacer es ejercitar su fe, creerle a Dios y obedecer a sus padres y honrarlos. Porque están buscando agradar a Dios a última instancia. Eso tarde o temprano va a traer la bendición de Dios, como dicen estos pasajes. No conozco a un solo muchacho que se haya arrepentido por obedecer y honrar a sus padres. Pero sí conozco varios casos donde se han querido ir a la tumba con los papás. Les compran unos ramos de flores de este tamaño y me pregunto yo, ¿para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos estos tesoros. Si tú honras y obedeces a tus padres, te va a ir bien. Mira lo que dice el Señor, y hay muchos pasajes que lo repiten una y otra vez. Tus padres son la llave que te abrirá la puerta al gozo, a la plenitud, a la abundancia. Esos padres que a veces te caen gordos porque te dan órdenes, es la puerta a la bendición de Dios. Debes de verlos de una manera diferente. Dale gracias a Dios por ellos. Esta promesa
ha generado un poco de controversia porque ciertamente muchas personas han muerto a corta edad, como John Eliot, misionero que murió a los 23 años. El mismo Señor Jesucristo a los 33 años. Pero lo que está diciendo aquí, obviamente el Señor está en control de la vida de todas las personas y van a cumplir un propósito divino, pero esta es una promesa que nos habla también de plenitud de vida. Lo que está diciendo es que los días no se van a acortar como se le acortaron a Ananías y Zafira, o como a ciertos creyentes en 1 Corintios 11:30, que estaban participando de la cena del Señor irreverentemente. Hay plenitud de vida en el Señor. Debemos de enseñarle esto a nuestros hijos, para que vean más allá de las órdenes que les damos. Queremos que reciban la bendición de Dios. ¿Qué debo de hacer si deseo que mi familia sea bendecida por Dios? Debo de tomar con seriedad el enseñarles la importancia de honrar a los padres. Debo de enseñarle no simplemente que me obedezca, sino que lo haga con una actitud adecuada. Honrar es muy, muy importante. Una vez comentaba el pastor Adrián Rogers del Ministerio El Amor que Vale, que un papá regañó a su hija y le dijo: siéntate, no me quiero sentar, que te sientes. Y la niña finalmente se sentó y le dijo a su papá: estoy sentada, pero por dentro estoy parada. ¿De qué sirvió obediencia sin honra? De nada. Simplemente a la edad adecuada, ella iba a hacer lo que le diera la gana. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Qué estás haciendo para comprobar ante Dios que honras a tus padres? Si Dios te dijera el día de hoy: Juan, muéstrame que estás honrando a tus padres, ¿qué pruebas le pudiera dar yo? Si se lo pide a tus hijos, ¿qué pruebas pudieran dar tus hijos? ¿Saben de estos temas tus hijos? Siguiente pregunta. ¿Crees que tus hijos están siendo bien instruidos para que te honren? ¿Están siendo bien instruidos tus hijos para que te honren? No simplemente obedecer, porque a la edad adecuada, como esta niñita, ¡fum!, sino que también la actitud sea la correcta por dentro. Ahora, hermanos, les tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Cuál quieren primero? Las malas. Las buenas, ¿a quién le hago caso? Bueno, las buenas, para que no se sientan mal cuando les dé las malas. Las buenas es de que no estamos solos en esto. El Señor ha prometido ayudarnos. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos su santa palabra y tenemos la comunión de hermanos maduros, firmes en el Señor. No estamos solos. ¿Cuál es la mala noticia? Cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año que pasa, este tema es más complejo en los hogares. Se va a ir haciendo cada vez más difícil. Desafortunadamente, el enseñar a los hijos a honrar a los padres y a los demás se va haciendo cada vez más complicado. Es triste ver cómo los jóvenes ahora ni siquiera le dan el asiento a los grandes de edad. Ya no se está al pendiente de las necesidades de los padres, no se les tiene paciencia. Y los hijos tan bárbaros, ya ni siquiera son mejores que Google, son mejores que la inteligencia artificial. Todo lo saben, todo. Dice Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás. Es decir, levántate, pon atención, porque hay un ancianito aquí en la sala. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Del anciano. El ancianito tiene el respaldo de Dios y tú tienes que respetarlo.
Hay mucha sabiduría en ellos, hay experiencia, hay en ellos una oportunidad de mostrar amor y un carácter cristiano. La forma en que termina el versículo debería de causar temor en nosotros. Miren cómo termina. Y de tu Dios tendrás temor. Y no termina ahí. Yo, Jehová. Como diciendo, tú deshonras a un ancianito, te las vas a ver conmigo, dice el Señor. Debemos de enseñarle a nuestros hijos a honrar a los ancianos, a honrar a los padres, porque si no se la van a ver con Dios y van a sufrir ellos y vamos a sufrir nosotros con ellos. Los hijos olvidan con facilidad que esos padres estuvieron al pendiente de sus mayores necesidades. Cuando no hablaban, cuando eran dependientes, cuando no se valían por ellos mismos, ahí estaban esos padres que ahora son ancianitos y que ellos desprecian. Nos ha tocado, hermanos, vivir tiempos muy, muy peligrosos. Y los tiempos de nuestros hijos van a ser peores. Y los tiempos de nuestros nietos van a ser aún peores, peores. Ve conmigo, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Debemos de prepararnos, debemos de equipar a nuestros seres amados porque las cosas se van a ir poniendo peores. Las personas se han ido alejando cada vez más y más y más de Dios y con ellos sus familias. Ya hay una falta de respeto a los padres increíbles. Ahora los que mandan son los niños. Hay mucho menos van a obedecer a las autoridades. Pero miren lo que dice aquí. Pablo, en su última carta, escribe esto a Timoteo. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Miren las características de estos tiempos. Porque habrá hombres amadores se encierran en su pequeño mundo y no existe nada ni nadie afuera. Y todo lo que quieren es para su beneficio. Están ellos primero, luego ellos, y si hay tiempo, siguen ellos. Pero aman su comodidad, aman su mundo, solo piensan en ellos, son amadores de sí mismos, son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, no tienen temor de Dios. Estos son pecados muy serios, pero mira ¿qué pecado está en la lista? ¿Ya vieron? Desobedientes de los padres. De los padres. Como hemos estudiado, la desobediencia es un plan diabólico para acabar con el diseño divino en el hogar. Detrás está Satanás. Esto es algo que la sociedad lo enseña, lo promueve y lo practica. ¿Cuántos videos hay de niñitos poniéndosele al brinco a los papás y dándoles órdenes y la gente lo celebra? O niñitos diciendo malas palabras y la gente lo celebra, no sabiendo que lo que están haciendo es generar un monstruo. Están haciendo un monstruo. Cada vez se pone más difícil y no termina ahí la lista. Dice desobedientes de los padres ingratos, es decir, malagradecidos. No saben lo que es honrar. Impíos, es decir, no tienen interés por lo santo. Pero lo que a mí me llama más la atención de esta lista está al inicio del versículo 3. Miren lo que dice, sin afecto natural. Wow. Es decir, no van a tener el amor que se debe de tener por naturaleza. Ese amor que cuando alguien nace ya lo trae dentro. La palabra usada aquí, ¿saben ustedes griego? Yo tampoco, entonces ni para qué se las ponga. La palabra se refiere
al amor en la familia, especialmente entre padre e hijo. Así van a venir ya los hijos sin un afecto natural. Por naturaleza, el hijo debería de amar a la madre, al padre, debería de respetarlo. Pero la Biblia dice que en los últimos días los hijos vendrán ya sin ese amor. Y es lógico cómo está empujando el mundo, cómo está empujando la sociedad, cómo se han ido apartando de Dios. Los ejemplos que hemos estudiado, ¿quién se iba a imaginar que hijos se portarían así con los padres? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta es una gran razón por la cual, hermanos, no debemos de confiarnos, debemos de instruir a nuestros hijos y apuntando a las siguientes generaciones, porque las cosas cada vez se van a poner más complicadas. Esto es algo muy importante. La relación entre padre e hijo es vital para la bendición. Hace 3 semanas me preguntó alguien, ¿cómo sé con quién me casaré? ¿O cómo sé si ese es un buen partido? Así casi como Cruz Azul América. ¿Cómo sé? En esa ocasión no quise contestarlo porque quería llegar a este punto. Los padres también es un termómetro para ver quién es un buen partido para casarse. Muchas veces vienen los jovencitos y me dicen, ¿cómo ve este muchacho, esta muchacha? Y mi consejo siempre es el mismo. Me dicen, ¿cómo sé yo que es una buena persona? ¿Cómo sé? Pues muchos tienen una apariencia, aún aquí en la iglesia, y los ve uno bañaditos, peinaditos y de corbata, y uno se va con la finta. Pero ya vimos en segunda de Timoteo 3 que tienen apariencia de piedad, pero en realidad su corazón no está ahí. Y esto es lo que yo les digo. Y esto fue lo que yo hice cuando Liz me pidió que me casara con ella. Esto fue lo que yo hice. Yo puse mucha atención cómo trataba a ella a sus papás. Porque yo decía, si esta mujer no respeta a sus papás, ahorita yo soy novedad, el día de mañana no me va a respetar. Les digo, mira, si le miente a sus padres, no tiene temor de Dios y muy seguramente te va a mentir a ti el día de mañana. Si le rompe el corazón a sus padres ahora, no teme a Dios y muy seguramente cuando pases tú, cuando la anestesia se te pase, te va a romper el corazón a ti. Si se sale de su casa sin ninguna razón válida, solo piensa en él y busca placer. Esta persona no aprecia el amor de sus padres, mucho menos aprecia el amor de Dios. No va a valorar tu amor, no lo va a valorar. Si no respeta la autoridad de sus padres, no respeta la autoridad de Dios y puede romper cualquier regla en cualquier momento para satisfacer sus deseos, ya sea una regla cívica, moral o religiosa. Ve cómo trata a sus padres. Por eso, cuando Liz me pidió que me casara con ella, dije, I do. No, y en aquella vez hablaba menos inglés. Pero esto es una gran realidad, hermanos. La ventana del corazón del hijo se abre de par en par cada vez que interactúa con sus padres. La ventana del corazón del hijo se abre de par en par cada vez que interactúa con sus padres. Enseñemos a nuestros hijos, incluso nosotros mismos, veamos a nuestros padres como un instrumento de bendición, un instrumento de prosperidad, un instrumento de abundancia.
porque los padres es el termómetro que Dios ha establecido para que salgan cosas muy profundas de nuestro corazón. Así de serio lo ve el Señor. ¿Qué debo de hacer si deseo disfrutar de armonía en mi hogar por generaciones? Debo de trabajar fuertemente desde ahora con mis hijos, porque sé que estos tiempos son peligrosos. Son peligrosos. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Sí me pidió que me casara con ella, no me creen ustedes, ya todavía están platicando acá. ¿A poco sí le pidió? Pues no ve que yo soy bien serio, hermano, no es cierto, no es cierto. Yo hice todo lo que marcan ahí en el librito. Me puse de rodillas, le puse el anillo, toda la cosa. Sí. ¿De qué se ríe usted, hermana? Ah, es mi esposa la que se está riendo. Pregunta de aplicación. Ay. ¿Mande? Sí, me arrodillé. Dejen el tema de los Camacho y enfoquemos en la palabra de Dios, que por lo visto no voy a tener lonche el día de hoy. ¿Qué peligros veo a mi alrededor que pueden poner tropiezo en mis hijos para aprender lo que es honrar? ¿Qué peligros veo a mi alrededor que pueden poner tropiezo en mis hijos para que ellos aprendan lo que es honrar? Piensa, hermano, piensa qué compañeros lo rodean. El internet tiene filtros, su carácter, o quizás no le dedico el tiempo suficiente para instruirlos, permito su irreverencia. ¿Qué peligros hay en su alrededor? Porque recuerden que van a crecer y va a haber problemas el día de mañana. Siguiente pregunta, ¿están listos? ¿Qué cambios debo implementar desde hoy para enseñar en mi casa lo que es honrar a Dios y honrar a los padres? ¿Qué cosas o qué cambios debo de hacer desde hoy para enseñar en mi casa lo que es honrar a Dios y honrar a los padres? Que el Señor nos ayude, la tarea no es fácil, pero como vimos, siempre hay esperanza. El Señor nos ha dado su Santo Espíritu, su palabra y también un grupo de creyentes maduros que pueden ayudarnos. Preguntas, comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Hermana Excel.